Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video, a esta nueva charla. Te saluda el profe Cristian Solari y hoy me acompaña el preparador físico Juan Gómez desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Cristian? Bueno, un gusto grande siempre poder hablar con vos y bueno, compartir experiencias de lo que son nuestras pasiones, ¿no? El fútbol, el entrenamiento. Así que todo muy bien, por suerte. Bueno, un gusto enorme tenerte, Juan, un preparador físico de excelente trayectoria. Déjame que te presente más formalmente y ahora charlamos. Bueno, Ya nos conocemos nosotros, pero bueno, siempre es bueno para aquel que no te conoce saber tu trayectoria, ¿no? Bueno, Juan Gómez, que es preparador físico, es licenciado en educación física y en los últimos 4 años ha trabajado como preparador físico ayudante encargado del control de la carga del entrenamiento del plantel profesional del Club Atlético de Madrid, de España, junto al entrenador Diego Simeone y al profe Ortega. También ha trabajado anteriormente en el Club San Martín de San Juan, ha estado también en el Club Gimnasia Esgrima de La Plata, en la primera división, en este caso también anteriormente en Quilmes, en el Club Atlético Banfield con Claudio Vivas, en el club también la selección juvenil sub-20 de Chile con Hugo Tocali, bueno, también estuviste con Claudio Vivas en el equipo de Sporting de Cristal, y bueno, y un montón de trayectoria más que, bueno, vamos con lo más importante, pero también estuviste en Racing, estuviste en otros equipos importantes de Argentina, pero San Lorenzo también, en San una linda Lorenzo, experiencia en ¿dónde reserva, más? jugando en ¿Eh? primera, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, una trayectoria muy importante como primer preparador físico y esta última trayectoria como evaluador fundamentalmente, ¿no? Colaborador del profe Ortega en el Atlético de Madrid, un club top, en el que, bueno, esta experiencia seguramente fue también, como todas las otras, porque todas son enriquecedoras, ¿no? Pero esta por la magnitud del club, me imagino, ¿no? ¿Qué me podés contar? Sí, sí, todas las experiencias, la verdad que dejan aprendizajes. He estado debido un poco también a la duración. En fútbol profesional, estar de forma continua 4 años, la verdad, prácticamente no existe en el mundo. Y bueno, esto sumado a trabajar en un cuerpo técnico top, digamos, y en un equipo que ha estado al primer nivel año tras año, la verdad que ha hecho que sea también muy, muy, muy rico la posibilidad también de poder no solo evaluar, hacer control de la carga, sino estar en el día a día, en los entrenamientos de campo y participar en las diferentes tareas, en las recuperaciones. Bueno, hace que la verdad he aprendido mucho, uno ha tratado de hacerlo lo mejor y bueno, uno también se siente con mucha más experiencia más allá de que los jugadores son iguales, uno siempre dice en todos lados, la característica acá del jugador también de este nivel hace que la exigencia sea más alta, porque exigen todo el tiempo, porque están en todos los detalles, porque necesitan mejorar el rendimiento y son muy competitivos en el día a día, así que bueno, esa exigencia también hace que uno se vaya preparando y vaya adaptándose y mejorando día tras día, ¿no? Claro, siempre se está en aprendizaje, ¿no? Sobre todo todos aquellos que tenemos la posibilidad bueno, de haber entrenado, de entrenar equipos, que tenemos gente a cargo, pero no podemos dejar de aprender si queremos enseñar algo, ¿no? Es un poco la regla. Totalmente. Y a ese nivel la exigencia es máxima, ¿no? Es máxima, es la mejora sobre la mejora. ¿Es así, Juan? Totalmente, totalmente, sí, 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 totalmente. Bueno, la propuesta de esta charla era que nos hables, si bien sabemos que sos un preparador físico 360 grados, porque has estado también como principal y sabemos de todo tu conocimiento, pero básicamente nos gustaría charlar hoy un poco de las evaluaciones, ¿no? Vos que te has especializado también en el área de las evaluaciones, y preguntarte un poquito es muy amplio el tema, por supuesto, pero para hablar de lo más importante, cuando llegamos a un club, por ejemplo, supongamos que vamos a una pretemporada, ¿qué sería lo más importante que tenemos que evaluar en un futbolista o en el grupo? ¿Cuáles son las evaluaciones que vos decís, esto no puede faltar, esto es sí o sí, porque de acá dependen un montón de cosas?
Bueno, en principio, nada, uno se ha metido en el campo, en el ámbito de las evaluaciones, pero como parte de lo que es el proceso de performance. Eh, Exacto. Allá en su momento, por el año 99, tuve la posibilidad de compartir con el profesor Jorge Roy, que había traído una paretología y tecnología bueno, de acá de Europa, una serie de experiencias y evaluaciones a todo nivel que fueron, la verdad, muy ricas, y uno le fue empezando a dar importancia a lo que es tener un diagnóstico lo más preciso posible de lo que es de lo que es el deportista en sus diferentes variables, en diferentes deportes, y a partir de eso nos puede dar un pantallazo de dónde está el jugador y en función del deporte y del momento, del nivel de rendimiento, a dónde quiere llegar. Entonces, eh, me pareció también interesante, o me parece interesante también, y más allá de cada una de las evaluaciones y particularidades, contextualizar cada experiencia, ¿no? Porque Exacto, yo, claro. por ejemplo, vine acá al Atlético de Madrid pensando, yo había estado año 2012, 2013 haciendo justamente en pretemporada una serie de valoraciones, vine con esa idea y el club ahora cuando vine había cambiado en estructura y en un montón de aspectos y quizás todo lo que yo había pensado y preparado, algunas cosas no las pude hacer y, y terminé haciendo otras cosas diferentes. Entonces es importante. eh, yo siempre muestro cuando hablo, bueno, todo lo que es el proceso de evaluaciones, más allá de ir a las evaluaciones puntuales, y que comienza con la selección de lo que son las variables más importantes para el deporte específico. Identificar esas variables importantes para el rendimiento del deporte específico, tanto las variables, de acuerdo a lo que habla Forteza de Rosa, un metodólogo cubano que es muy interesante, habla de Sí, capacidades limitantes y capacidades determinantes. Bueno, hay identificar cuáles son en el deporte, en el puesto específico, a partir de ahí y el conocimiento de cada una de las pruebas y del contexto de lo que es el club, de lo que es la población específica, de lo que se viene haciendo en las diferentes etapas, sí, ahí sí hacer una selección de pruebas, que muchas veces nosotros tenemos incluso algunas otras formas, porque si llegamos en medio del momento competitivo, y muchas veces donde hay competencias, como ha pasado acá, que son competencias de fin de semana y entre semana durante varios meses, no hay descanso, entonces muchas veces no tenemos momento como para hacer una valoración formal que quizás puede ser llegar a ser máximo. claro, Entonces, claro. sí hay algunos controles que nos permiten llegar a lo que son los objetivos de la evaluación, que son tener un diagnóstico de cómo está el jugador en las diferentes capacidades, bueno, que nos sirva esos datos como para poder hacer una planificación, una programación, separar después a diferentes o agrupar en diferentes subtipos a diferentes jugadores en función de los resultados, ver si los procesos o lo que nosotros planificamos o un proceso se consiguen las adaptaciones que yo había pensado. eh, y después, bueno, generar también lo que son datos de referencia en el caso de que el jugador, bueno, eventualmente llegue a una lesión que nunca queremos, y ver también, entre otras cosas, verificar si hay niveles de fatiga o niveles de adaptación en un momento determinado. Dentro de esos objetivos y dentro del contexto, recién ahí Establece los vienen test. las pruebas específicas, ¿sí? Obviamente uno, bueno, trata de tener una prueba que se refiere a niveles de fuerza máxima quizás, niveles de fuerza potencia, trata de determinar asimetrías a la hora Bien, de llevar adelante uno de los objetivos principales nuestros, los preparados físicos, que es tratar de disminuir la tasa de lesiones lesión. o disminuir Ujú. el riesgo, y que nos puede ayudar.
bueno, hay después valoraciones importantes en cuanto a composición corporal, ¿sí? Antropometrías, Antropometría. valoraciones que tienen que ver con el rendimiento aeróbico y si nosotros queremos planificar a partir de la velocidad aeróbica máxima, por ejemplo, o a partir de frecuencia cardíaca máxima, obtener esos valores. Bueno, hay una cantidad de valoraciones que son interesantes y otras quizás que se usan en Complementarias algunos por ahí. casos muy puntuales, con algunos Claro. jugadores o en algunos momentos, ¿no? No podríamos tampoco nombrar a todas porque... Sí, sí, hay muchas. Pero digamos que vemos habitualmente por ahí las más comunes, ¿no? Como decíamos, la fuerza, sobre todo, la valoración de las asimetrías. ¿Qué utilizas o qué te parece a ti en ese sentido que son los más importantes? El FMS, el test de la I para la movilidad, no sé, la fuerza máxima, test con isoinerciales, no sé cuál es lo que más crees que puede ser importante en base también al contexto, como me decías, ¿no? Pero, Sí, 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 sí. Y en cuanto a las asimetrías me parecía muy interesante, lo escuché a Cronin hace unos años y hablaba de la importancia de no quedarse con un valor solo en una valencia específica sola, porque muchas veces podemos encontrar asimetrías en un gesto específico que en otro no se encuentra. exacto, Entonces, a claro, ver, claro. podemos determinar asimetría en salto vertical con plataforma de fuerza, si tenemos la posibilidad, Ajá, ajá, claro. en un gesto bilateral o en un gesto unilateral Unidad. también, que quizás no se condice con lo que es el salto horizontal. Entonces podemos estar simétricos en un salto vertical y en un salto horizontal puede llegar a haber diferencia. Lo mismo para el cambio de dirección. Es interesante poder tomar, más allá de que hay una cuestión coordinativa, pero algún test de cambio de dirección en ida y vuelta sobre Por ejemplo, los Juan, ¿cuál 180 podría ser? grados. 10 metros ida y vuelta, muy 10 metros y de simple, vuelta. y determinar el tiempo que se tarda con fotocélulas. Ajá, con fotocélulas, Y perfecto. ahí se puede sacar perfectamente la asimetría. Después, lo que decías vos también Bien. del FMS también nos da algunas valoraciones, a pesar de que en algún momento creo que se sobreestimó. Eh, Se porque parece, sobreestimó, ok. y porque me Bien. parece que se viene una información un poco inflada de que del FMS y los resultados Ujú. eran la única evaluación que servía Claro, como para determinar el riesgo de lesiones. Bueno, sabemos hay que hay muchas, muchísimos claro. factores y sí es un test interesante, pero tampoco nos da toda la información. El test de Ivalan también nos da información interesante a la hora de movilidad, de estabilidad, de equilibrio, de forma unilateral. Bien. Después podemos determinar evaluaciones que tienen que ver con el perímetro muscular y con decirlas también con datos de fuerza o de fuerza máxima isocinética, fuerza eh, estática a partir de celda de carga, por ejemplo, Ujú. o de empuje sobre plataforma de fuerza. Lo que sería ahí Eh, fuerza isométrica, ¿no? Digamos. claro, claro. Y bueno, y después están también las valoraciones, hoy por hoy, bueno, que la tecnología Valde está muy avanzada, con el nórdico y con el Force Frame, nos da valoraciones también de asimetría sobre fuerza excéntrica Ujú. y sobre fuerza estática, como decíamos, ¿no? Qué bueno, interesante, claro. Por Y la otra fuerza, parte, también, sin dejar de lado, también se puede eh, ajustar toda esa información también con lo que tiene que ver con las carreras y los apoyos, con tecnología, por ejemplo, de GPS o alguna tecnología similar, y también muchas veces nos da alguna información interesante en ese sentido, ¿no? claro, 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 el training load, ¿no? Y sobre todo la importancia que justo mencionaste del GPS, ¿no? En los últimos años, para la gestión de la carga del entrenamiento. ¿Cómo es tu experiencia con respecto a eso, a ese tema? Bueno, es un Otro poco tema largo, amplio, ¿no? ¿no? Porque
Nada, bueno, y ustedes, o vos has sido uno de los pioneros también en Argentina y nos dieron mucha información hace muchos años con Manuel también. Bueno, uno después tuvo la posibilidad de tener sus propios dispositivos, también un poco Claro, por inquietud y eso ayuda porque mucho. en ese momento tampoco los clubes tenían la posibilidad, incluso de primera división, de tener dispositivos GPS. Entonces entre que uno llegaba a un club, pedía los dispositivos, tenía la suerte que se los den, que sean de la misma marca que uno Que viene uno quería, utilizando. claro, Entonces, claro. quizás para ir ganando tiempo, tener la posibilidad de tener los mismos dispositivos con el mismo software y llegar a un club a hacer una valoración ya inmediata con los mismos datos, las mismas variables, me parecía interesante. Entonces fui aprendiendo mucho también con eso. Fue llegando mucha información también desde acá, sobre todo de Europa, que venía un poco más adelantado, con datos y experiencias de, por ejemplo, Casamichana, Castellano, y bueno, y varios Barbero Claro, anteriormente. Barbero, sí me acuerdo, sí, sí. Y bueno, fuimos aprendiendo y haciendo nuestra propia experiencia. En los últimos años aumentó muchísimo toda la información y se fue desarrollando también y se fue afinando y llevándolo mucho a la práctica, que me parece que eso era lo que faltaba un poco. Nosotros tomábamos los datos y a veces eh, no se sabía mucho qué hacer con esos datos. Es cierto. Entonces, eso desde un principio me pareció que era quizás que lo que faltaba y en el ámbito donde se deberían hacer más investigaciones y demás, y por suerte, bueno, se fue avanzando mucho en ese sentido. La utilidad de los GPS trato o la he dividido en tres sectores: una que tiene que ver con lo que decías vos, todo lo que es planificación y cómo la herramienta a partir de diferentes variables y bueno, y subherramientas nos ayuda para poder hacer una planificación más afinada. Después lo que tiene que ver con todo lo orientado a la prevención y a las herramientas que nos da con respecto a la prevención de lesiones, bueno, lo que tiene que ver con los índices Carga ratio mecánica, ¿no? Le agudo-crónico, das- las exposiciones a velocidades máximas o porcentajes de velocidad máxima, bueno, la simetría de carrera, los apoyos, y bueno, y los cambios también de microciclo a microciclo en cuanto a porcentuales. Y por último, que también por ahí no es nuestro ámbito, pero veo que también le tiene mucha utilidad en el ámbito de lo que es el retorno deportivo, claro, después de una con lesión, el claro, después trabajo con volviendo. adaptadores. Es una herramienta fantástica, me parece, para trabajar de forma individualizada en la progresión de las cargas, teniendo en cuenta también valores previos de referencia de los jugadores, bueno, de entrenamientos, de partidos, etcétera. Claro, llevarlo al jugador al momento previo, o sea, antes de que le ocurra la lesión, digamos, teniendo esos valores como referencia para volver a un punto, ¿no? Para que decir, bueno, ahora sí está óptimo y ya puede volver, ¿no? Tal Eh, cual, tal cual, tal cual. Y es muy después, interesante. Sí, decime. no, 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 te decía, y después hay muchas, me parece que hay muchas cuestiones que también se han sobreestimado en la tendencia de tener en cuenta los GPS. Y bueno, uno ha pasado por diferentes momentos y hoy por hoy parece que todas las planificaciones tienen que ser en torno a la carga que nos da los GPS. Tenemos que saber también que tiene los GPS muchas limitaciones y que hay muchísimos aspectos en un entrenamiento que hay que tener en cuenta y no solo la carga externa, justamente, que es la información que nos da a la variable. Y a veces desconocemos o nos olvidamos de cuestiones básicas del control de la carga, como la duración de un entrenamiento, la densidad de un entrenamiento. Y bueno, y a veces la información de los GPS, por ejemplo, en una cancha con barro o mojada o con césped alto
o en un trabajo con lastres, con gomas, o en un ambiente de altitud y calor y humedad, no nos da información. Y nosotros, bueno, tenemos el dato, lo comparamos indistintamente. Tampoco nos da información si nosotros tenemos 3 kilómetros de distancia en una sesión que se corresponden, como hablamos hoy, ¿no? Con el 30% de lo que es el match day o la distancia recorrida en un partido, pero no sabemos si esos 3 kilómetros son de una carrera analítica continua, quizás de Claro. recuperación, o ¿A qué una carrera intensidad? de un interval training, o en duelos, o en trabajo de 3 versus 3 en reducido, trabajo de intermedio de 7 versus 7 o en un trabajo global ya que es totalmente diferente. Nosotros Totalmente sumamos distinto. los 3 kilómetros y bueno, mirá, sumamos 3 kilómetros es el 30% de la carga. Bueno, hay que, es un dato interesante que nos sirve mucho, que nos ayuda mucho, pero también hay que interpretarlo de la mejor manera, ¿no? Exacto, como bien decías, es una carga externa que no te da la carga interna. Nosotros en un momento también teníamos los pantaloncitos de electromiografía que tomaba la carga Claro. interna de piernas, ¿no? Que eso ya lo había estudiado el profesor Roberto Colli, que fue, bueno, en su momento la mano derecha de Carmelo Bosco durante muchos años. Quien es preparador físico sabrá de lo que estamos hablando. Son grandes referentes italianos de la preparación física. Y claro, y él decía, el Sí, sí, sí. GPS, lo mismo que decís vos, ¿no? No te da la carga interna, ¿no? Que en boate es mucho más alta a nivel de músculo, ¿no? Y de todo lo que estás haciendo, o las inclemencias del clima, por ejemplo, cómo varían también el índice de rozamiento de nuestros desplazamientos, si hay barro, si hay césped, si hay el césped artificial, si está mojado, si está seco, todo eso varía también muchísimo y hay que tenerlo en cuenta. También sobre todo a la hora de evaluar, porque a veces no podemos evaluar en condiciones diferentes, ¿no? Vos eso lo sabes muy bien, a las que evaluamos por primera vez, ¿no? Y las evaluaciones, Juan, ahora te voy a preguntar de cómo encararías vos una planificación de fútbol, digamos, tuya, ¿no? ¿Cómo la llevarías adelante? Que me parece que. Pero antes quería preguntar, ¿con qué frecuencia se evalúa a un plantel profesional, digamos, en estos aspectos y teniendo en cuenta todo lo que ya hemos hablado del contexto, del jugador, de su historia, etcétera? Digamos, si tenemos que reevaluar, lo hacemos seguramente primero en pretemporada y después cada cuánto. Y eso un poco depende de la evaluación y depende de cada caso particular. El Si, GPS es si vemos diario que... casi, ¿no? Pero bueno, ¿Eh? el GPS digo más, casi diario lo Sí, hacemos, ¿no? claro, claro, claro. No, no, pero las valoraciones, a ver, muchas veces si vemos que hay luz verde en una valoración, no hay riesgo y el sujeto viene, eh, vemos que se va desarrollando los entrenamientos de forma normal, No hace falta. quizás Por ahí. no hace falta. Ahora, cuando vemos que un jugador puede llegar a tener problemas y bueno, tratamos de investigarlo quizás más en detalle. Hay valoraciones que se pueden hacer y que nosotros hacemos mismo dentro de los entrenamientos, el control, por ejemplo, de la velocidad en fuerza, el control de la velocidad en campo con fotocélulas, puede ser dentro de un mismo circuito de entrenamiento. Es decir, controlamos entrenamientos sin que se alteren, Claro, sin hacer los eh, test por ahí, ¿no? claro, sin hacer directamente unas pruebas. Incluso a veces, muchas veces el jugador, eh, algunos se encuentran, son más reacios a Ven una situación de condicionados. estrés, una situación de estrés, de diagnóstico, de valoración, y se hace una valoración dentro del mismo entrenamiento. Mismo lo que decías vos, hay algunas valoraciones de carga interna justamente, o de relación de carga interna a carga externa. Nosotros hacemos las prácticas de fútbol que generalmente, obviamente, tienen muchas particularidades, pero dentro de un entrenamiento se puede estandarizar y un poco más en cuanto a la cantidad de cortes, que no se paren por protesta, que no haya, no hay VAR obviamente, se hace un foul y sale rápidamente, no hay córner, entonces tienen una cierta continuidad
y se puede monitorizar lo que es alguna variable de carga externa, como distancia alta intensidad o distancia total, y correlacionar con lo que es un parámetro de carga interna, como puede ser el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Claro, Entonces, es un dato interesante y que permite tener dentro de una práctica de fútbol, que algunos equipos lo pueden hacer de forma semanal, ir monitorizando a lo largo del tiempo a un jugador, tanto en carga interna como carga externa, ¿no? claro, claro. Eh, no es no es algo protocolar, no es una prueba específica de una capacidad determinada, pero sí nos sirve como control. Claro. Lo mismo los saltos dentro de un circuito de potencia. Bueno, se puede hacer una medición de un salto en una situación intermedia. Eh, Nosotros también utilizamos en la resistencia trabajos estandarizados de intermitentes o de Farlek y monitorizamos la frecuencia cardíaca y cuál es la evolución, más allá de que sabemos que obviamente la frecuencia cardíaca está alterada por el calor y por diferentes variables, también nos da un indicador de adaptación, ¿no? Interesante lo que decís que, y un tema que se habla mucho también es la integración de datos, ¿no? Para la toma de decisiones, porque es fundamental, como decías también, que a veces se le ha dado mucha importancia a algún test solo, y claro, y por ahí estamos perdiendo el foco en algunas otras cosas que hacen que digamos, que se pueda variar en algo, ¿no? Que encontremos variación, entonces a través de la integración de datos, se es más preciso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves a esto de la integración de datos? Sí, totalmente, totalmente. Se ve mucho en lo que es, que hace un tiempo también se viene hablando bastante, control de la fatiga, y bueno, y se mide con plataformas de fuerza, bueno, algunas variables relacionadas con el rendimiento o con la fatiga, que tienen que ver más con, con variables excéntricas o de ¿En qué relación momento entre se el evalúa concéntrico y eso, el Juan? excéntrico. ¿En qué momento se evalúa, perdón? Generalmente se evalúan en el día +2 Más y dos. a partir de, sí, en un salto contra movimiento, pero bueno, eso es una posibilidad. Pero a lo que iba, que no hay una sola herramienta e incluso con la toma de varias herramientas, como puede ser variabilidad de frecuencia cardíaca, algún marcador bioquímico como la CPK, esto que hablábamos del control de, de la fatiga en plataforma de fuerza, eh, no hay un dato que te diga, bueno, el sujeto está recuperado. Que cuando uno cuando llega a conclusiones y tiene que tomar una decisión, no se pueden tomar las decisiones. Entonces muchas veces decir, bueno, eh, la verdad, hace falta o es necesario hacer todas estas pruebas para después, si yo no puedo tomar una determinación sobre esto que pienso yo. Y hoy por hoy eso el jugador lo exige y está muy bien. Creo que debe ser así, porque nosotros no podemos evaluar por evaluar. Y decir, bueno, ¿para qué evaluamos esto? Y para esto, esto y esto. Si pasa esto, bueno, quizás tenemos que actuar de esta manera, pero si nosotros evaluamos y después no actuamos, eh, la No verdad tiene que sentido la la pérdida de tiempo. evaluación Claro. pierde un poco de sentido. Sí, porque también es interesante entender, yo interpreto el entrenamiento como un arte, ¿no? Pero obviamente que tiene que ser un arte basado en ciertas cuestiones de la ciencia, porque al final después la interpretación siempre se la da uno, más allá de que la ciencia o la tecnología o lo que tengamos nos dé una serie de datos, pero al final la interpretación siempre es humana, ¿no? Pero está bueno, claro, tener todo el argumento, por supuesto, porque si no, es como que siempre es una opinión, más allá de que por a lo mejor trayectoria, el ojo afinado, la experiencia, uno ya sabe cosas que las ve y ya las sabe empíricamente, pero también respaldarse con números y con, digamos, test, etcétera, evaluaciones, hace que sea mucho más serio, digamos, la decisión, ¿no? Más fundamentada, ¿no? Sí, sí, sí. Es una conjunción de los dos, porque los preparadores físicos y los técnicos
de alto nivel, tienen una intuición y tienen algo que tiene que ver con la experiencia y la forma de ver las cosas que a veces en los datos no se ve. Entonces, eso me parece que es muy fuerte y no hay que desconocerlo. Uno generalmente lo asocia con, no, mirá, este, le pareció esto y lo hace. Y a veces cuando un técnico que tiene una experiencia tremenda y te dice esto, pasa así, termina pasando así. Por más Claro, que haya un montón de datos que quizás te tiran la tendencia a que el 90% sea lo contrario. Entonces, bueno, hay que tener como decís vos, es un arte y es una conjunción, obviamente que los datos bien interpretados son muy importantes, pero bueno, termina decidiendo el hombre. Y el hombre que tiene más experiencia y que está más preparado y que tiene una intuición en cuanto la intuición. a ciertas cosas, tiene un plus, ¿no? Claro, claro. Es una suma de cosas, ¿no? Una conjunción ahí de cosas, pero creo que la intuición, obviamente siempre hablando desde un punto de vista de coherencia, ¿no? Un montón de cosas, respaldado profesionalmente, creo que paga mucho, ¿no? También. Este, bueno, Juan, la verdad que muy interesante todo lo que estamos charlando, pero me gustaría que nos compartas cuál es tu visión de un modelo de trabajo para el fútbol en general, si tuvieras que describir un microciclo, por ejemplo, qué filosofía te gusta más, qué metodología te gusta más, cómo lo harías vos. Hablame un poquito de tu idea. Bueno, no, un poco, a mí me parece que es fundamental el contexto, por más que suene repetitivo. Yo he hecho o he trabajado, he entrenado de una forma totalmente diferente en un lugar con respecto a otro lugar, porque el contexto creo que me lo pedía. Entonces yo tuve una experiencia, como nombrabas vos, por ejemplo, en la selección sub-20 de Chile, eh, que tenía jugadores, bueno, que estaban algunos en primera división, y el perfil del jugador chileno es totalmente diferente también a lo que uno estaba acostumbrado. Entonces, no tiene nada que ver con el perfil del jugador argentino o el jugador peruano, y además el jugador de selección estaba presente en los entrenamientos con suerte lunes, martes y miércoles. Luego competía con el propio equipo. Jueves y viernes entrenaba también con su equipo. Entonces yo tuve que orientar el entrenamiento eh, a mediano o largo plazo, porque obviamente había objetivos a mediano y largo plazo, que eran bueno, las competencias oficiales de sub-20. Y bueno, ahí era como que uno tenía un tiempo determinado, pero también tenía que tener en cuenta todo el trabajo que debería hacer en esos 3 días solamente el técnico, que me parecían que eran fundamentales. Entonces, ese tipo de trabajo, que era un trabajo más sobre la fuerza de base, porque el jugador chileno en este caso no tenía una preparación de fuerza y después iba a tener que competir contra los paraguayos, los argentinos, los uruguayos, que además de tener una contextura mayor, obviamente por datos antropométricos, Claro, en talla, en masa muscular y en contextura, tenían niveles de fuerza más más altos. alto. Entonces, nos- en el fútbol chileno había una tendencia de un trabajo bajo la línea del Barcelona épico, que era todo con balón, y entonces, bueno, no había un trabajo de fuerza quizás más general. Entonces uno trató de orientarlo a eso, y el jugador también chileno tenía un perfil de mucha velocidad y buena condición aeróbica. Entonces, básicamente desde el trabajo físico fue orientado a eso. Ahora, fue totalmente diferente a lo que me encontré en otros planteles, tanto iniciando en pretemporada como en medio de campeonato. Entonces, quizás no te podría decir una forma puntual porque
el contexto es totalmente quizás Te diferente, incluso adaptás. acá Claro. hemos visto, sí, sí, pero es la realidad, hemos visto que, Eso tiene muchas bueno, ventajas. ¿cómo? Que tiene muchas ventajas saber adaptarse, ¿no? Ser flexible y poder cumplir con lo que requiere el lugar, el momento. Sí, sí, sí. Obviamente uno, bueno, se siente identificado un poco con la metodología integrada, que es lo que se ha venido llevado a cabo acá en el Atlético desde, bueno, desde hace varios años y bueno, y en otros clubes también se ha llevado adelante o lo hemos llevado adelante. Pero bueno, la clave está justamente en tomar las herramientas necesarias para el momento indicado, no descartar ninguna herramienta, Es muy porque importante eso que eh, decís, muy cada, importante. cada herramienta puede ser importante en un momento puntual, tanto a nivel grupal o a nivel individual. Eh, Así que, bueno, incluso los microciclos que hablaba vos recién, si analizamos microciclo por microciclo, no hay dos microciclos iguales en toda la temporada, más allá de que tenga la misma cantidad de días, más allá de que tenga la misma cantidad de días, por más que sea de 3 días, puede haber un microciclo que ganaste 3-0 y jugaste de local y jugaste de tarde y otro microciclo que perdiste 3-0, que volviste a las 4 de la mañana Claro. eh, y que volvés a jugar un clásico o por Champions. Entonces, todos los microciclos son totalmente diferentes y pueden tener cosas en común, pero bueno, el rival, el partido pasado y el partido que viene y la continuidad de que uno viene que viene atrás del equipo es siempre diferente. Nosotros hemos jugado prácticamente tres mundiales en 2 meses y medio, porque hubo una seguidilla de 20 partidos en 2 meses y medio, lo que hace obviamente que cada 2 o 3 días, siempre. Y justamente cuando después hay un descanso, quizás la mayoría de los jugadores con las selecciones y juegan 2 o 3 partidos también en la fecha FIFA, que es una semana. Entonces, cuando decís, bueno, pueden descansar los jugadores, no. Vuelven de la fecha FIFA con un nivel de fatiga, no solo por los partidos, porque muchos tienen que viajar a Sudamérica. Y bueno, esas cuestiones me parece que son importantes a la hora de hacer una planificación. Bueno, Juan, y la última pregunta que le hago siempre a los profes es ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste que enfrentar en los últimos tiempos o en tu carrera en general, pero bueno, a lo mejor en esta última etapa, que dijiste, wow, me voy a tener que poner serio con esto y me tengo que superar en esto, tengo que superar tal desafío que se aparece adelante? ¿Qué te pasó por ahí en algún momento? Bueno, bueno, y cada etapa tiene su desafío, cada etapa tiene su desafío. Ya uno inició las experiencias, bueno, más allá de lo que contaban en equipo de ayudando de la liga, después en inferiores, y bueno, el hecho de estar a cargo en una categoría de inferiores era un desafío, y bueno, y así sucesivamente. Uno siempre trató de irse preparando para dar un pasito más. Obviamente en el último tiempo, al llegar acá, como marcaba, uno se encuentra con un nivel de exigencia alto que hace que tenga que prepararse día a día en todo. Creo que lo que tiene que ver con las capacidades, que lo hablábamos recién, las capacidades de relaciones con personas, tanto con los jugadores, con el cuerpo técnico, con cuerpo médico y demás, me parece que son importantes y nosotros no tenemos generalmente una preparación, así que me parece que es fundamental y bueno, en el último tiempo también le di mucha importancia a eso, ¿no? La gestión de emociones y toda la parte
de motivación y psicología también me parece importante. Eh, bueno, pero cada etapa creo que ha tenido su desafío, estar lejos de la familia, encontrarse con situaciones obviamente en el alto rendimiento estresantes y que uno tiene que resolver en poco tiempo, pero nada, siempre con la misma pasión y entusiasmo creo que se pueden sobrellevar y bueno, si uno está convencido no hay piedras o montañas que uno no pueda pasar. Bueno, sí, muy, muy interesante lo que decías, porque todo pasa por la cabeza, ¿no? Es decir, el convencimiento, los objetivos, ¿no? La superación de a veces nuestras propias cuestiones internas, ¿no? Pero también que están en el afuera y que tenemos que estar preparados para avanzar, ¿no? Hacia los objetivos del grupo, de los equipos. Así que este es un tema muy interesante, muy, muy apasionante, que también Y son, siempre, Cris, perdóname, con los valores por sobre todo, me parece. ahí está, Porque, aportando valor. Es porque un lema mío. con los valores por sobre todo. Porque me he encontrado en el camino, uno se ha encontrado de todo, obviamente, como en la vida, pero mucha Seguro, te gente encontrás de que todo, sí. está convencido, quiere llegar a tal lado, pero está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y yo creo que no es así. No Claro, es así. exacto, Se totalmente. puede llegar y se puede conseguir los objetivos eh, teniendo en cuenta los valores que uno pregona, sin pasar por arriba a nadie y siendo buena gente, no es necesario eh, hacer otras cosas. Sí, sí, te conozco hace mucho y doy fe que sos buena gente. Y que tenés valores. Vos sabés que sí, yo tengo una capacitación de liderazgo, bueno, todas las áreas, todas las herramientas de liderazgo para el fútbol en general, que se pueden aplicar para profe, entrenadores, jugadores también, y que el lema es, se dice eslogan, ¿no? Es, alcanza tus metas con valores, ¿eh? Porque ahí, digamos, se marca mucho también la comunicación con los demás, las relaciones con los demás y el bienestar, ¿no? El bienestar entre todos, porque un equipo es una gran familia también, porque todos los días estamos juntos, eh, son muchos días, muchas cosas, hoteles, viajes, y hay que llevarse bien con la gente, ¿no? Y Tal sobre cual, todo, tal bueno, cual, hay que dar buenos valores también si uno quiere recibir también, ¿no? tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, Juan, un gusto enorme haberte tenido acá en esta charla. Éxito para lo que viene. Esperamos que sea lo que a vos te haga bien, lo que quieras experimentar, que se te cumplan tus deseos. Y bueno, ya haremos otra en algún momento. Muchas Bueno, gracias. bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias, un gusto, el gusto fue mío. Compartir experiencias siempre es enriquecedor, así que bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición. Un abrazo grande. Abrazo grande.